Mañana vamos a tratar de ubicar y de explicar un poco el proyecto para ponerlo en contexto y también escuchar las voces a favor y en contra de esta iniciativa que está presentada aquí a la Asamblea Legislativa. Aquí en la Asamblea Legislativa. Nos acompaña esta mañana Fernando Zamora, es abogado constitucionalista y también exsecretario del Partido Liberación Nacional, y va a estar con nosotros vía remota Larisa Arroyo. Ella es abogada en Derechos Humanos de la Fundación Acceder, quien defiende esta propuesta, así que vamos a escuchar las dos versiones y las dos voces de ello. Yo no sé si Larisa ya está lista, conectada con nosotros, para ver si iniciamos. Bueno, todavía me dicen que no, porque vamos a ver, queríamos tener al diputado Enrique Sánchez, pero no logramos tener respuesta de los mensajes que enviamos con él para ubicar, pero sí es importante ubicar esta iniciativa, pero sí es importante comentarles que ayer precisamente al gobierno se le preguntó sobre si es que consideraba importante continuar la discusión en la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley para castigar los crímenes de odio. Él dijo, esa es una discusión a la que le damos la bienvenida y que los señores diputados van a resolver de la forma que ellos estimen. Lo que es importante es que siga su trámite y se tome una decisión sobre esto. Esto lo dijo más bien Agustín Castro, viceministro de la Presidencia. Y dijo también que la iniciativa nació de una propuesta de la Defensoría de los Habitantes con la finalidad de mejorar la legislación sobre derechos humanos. Bueno, don Fernando, buenos días y bienvenido. Quisiera conocer, bueno, usted escuchaba parte de la argumentación que hay en torno a esta propuesta. Usted ha tirado en redes sociales un mensaje crítico sobre ella. ¿Por qué? Y buenos días nuevamente. Mire, esencialmente porque es un proyecto de ley precisamente contra los derechos humanos, ¿verdad? Uno de los derechos principales, es más, en los dos principales derechos humanos, de los principales derechos humanos es, primero, la libertad de pensamiento. Eso es básico, aunque difícilmente eso es difícil de controlar el pensamiento. Ya solo prácticamente en los estados totalitarios pretenden controlar también el pensamiento. El pensamiento, si usted no lo expresa, pues nunca lo van a perseguir por su pensamiento. Los pensamientos son obviamente privados en el tanto no los expresemos. Por eso también la importancia de proteger otro derecho humano fundamental, que es el derecho a la libre expresión. Entonces, esos dos derechos humanos, el de pensamiento y el de expresión, son derechos fundamentales que un Estado constitucional debe resguardar. Este es un proyecto de ley que atenta agresivamente contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de expresión, ¿verdad? Y pues viene a intentar imponer a la sociedad costarricense una suerte de dictadura de pensamiento único. Lo que yo quisiera es que tal vez usted nos explicara, don Fernando Zamora, porque también voy a nada más ampliar. La iniciativa está aquí a las puertas de ser votada en primer debate en la Asamblea Legislativa. Impondría una pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel a quien deliberadamente niegue los delitos de genocidio comprobados en una sentencia judicial. Esa es una de las penas que impondría esta propuesta, y la otra es una condena a quien integre una organización inspirada en teorías para promover odio, discriminación, aunque no concreta ninguna acción. Son penas entre 2 y 3 años de cárcel. Sí, Laura, pero vos mencionás la parte bonita de la ley, ¿verdad? Estas leyes usualmente las adornan con palabrería, con eufemismos, meten verdades a medias, meten cosas en las que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, eso que usted acaba de mencionar, pues, ¿quién va a negar, por ejemplo, la Shoah, el exterminio que hizo el fascismo en Europa? Pues, por supuesto, uno podría estar de acuerdo de que negar eso, como lo intentaron hacer ciertos líderes iraníes hace algún tiempo, pues podría ser eso algo que amerite delito. Pero
esa ley esconde otra serie de cosas gravísimas que usted no está mencionando. Por ejemplo, esa ley dice expresamente que se condenará con 2 años de cárcel, óigase bien, a quien integre una organización cuya opinión política discrimine. Entonces, inspirada en teorías para promover, dice, odio, exacto, discriminación, dice, aunque no concreta ninguna acción. No concreta. Entonces, ¿quién dice lo que es una teoría o una opinión política que discrimine? Pues el poder del Estado. Eso es literalmente preparar, sentar las bases. Esto es lo que pasó en Venezuela, obviamente, y lo que pasó en el siglo XX en muchos estados totalitarios, en donde primero exactamente se aprobaban leyes de este tipo, ¿verdad? En donde se decía que se imponía, primero se impone cárcel para los que esencialmente, ¿verdad? Porque eso es la idea, los que esencialmente opinen diferente a mí. Porque cuando yo le digo, bueno, es que para que quienes tengan o quienes participen en una organización política cuyas opiniones discriminen, bueno, ¿y qué es discriminar? O sea, precisamente la razón, el pensamiento libre, lo que hace constantemente es discriminar. O sea, la cultura misma es una constante dinámica de discriminar, ¿verdad? Si yo estoy en un partido político es porque discriminé otro. Si yo estoy en X religión o soy ateo, es porque discriminé una opción. Entonces, ¿cómo va a estar a las puertas de la aprobación en la Asamblea Legislativa? Y esto habla malísimo de nuestra clase política. Esto habla, y perdóneme Laura, pero esto habla de una tremenda mediocridad que hay en este momento en nuestra clase política. ¿Cómo va a estar a las puertas de aprobación con dictamen afirmativo un proyecto de ley, ¿verdad?, que, como usted bien lo ha dicho, no indica de qué se trata discriminar, no indica qué tipo de opiniones políticas específicas, o sea, es lo que llaman los penalistas? No soy penalista, pero obviamente como abogado conozco, es lo que llaman los penalistas tipos penales abiertos, en donde prácticamente no se determinan las conductas que se quieren castigar, ¿verdad? Ok. Entonces, es vea la lo que dice, semilla del vea lo que dice totalitarismo. don Fernando. Dice, la pena oscilará entre 2 y 3 años de cárcel si al reproducir esas expresiones exprese su apoyo al llamado al uso de la violencia, odio o discriminación. Se crea además el Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, lo cual implicaría la policía del pensamiento es eso. Esta entidad tendría su propio presupuesto. El punto es, se refiere a aquellas opiniones, ¿verdad? Esa pena de 2 a 3 años, aquellas opiniones se reproduzcan, aquellas expresiones que impliquen un llamado al uso a la violencia, odio o discriminación. Y esto se da sobre todo a raíz de hechos como el acontecido en torno a las población nicaragüense, como lo vimos allá en el Parque La Merced, expresiones de ese tipo. ¿No cree usted que este tipo de legislación sería necesaria para evitar ese tipo de expresiones de alguna manera racistas? Vea, eso vea, lo primero que tengo que decirle, mire, más de lo que, o sea, conforme usted va mencionando artículos del proyecto, más que promueven el odio y la discriminación, más horror puede uno ver, ¿verdad? Óigase bien para que lo oiga la ciudadanía. Un consejo técnico que determinará, o sea, lo que se llama o lo que se llama en los estados totalitarios una policía del pensamiento, ¿verdad? Entonces vamos a tener un consejo, ¿verdad? Un sancto sanctorum, un Olimpo que va a decir lo que es permitido, ¿verdad?, pensar, y lo que no es permitido pensar. Eso por un lado. Por otro lado, usted me decía, bueno, pero no hay posibilidades con esto de erradicar la xenofobia, etcétera, etcétera. Mire, como le dije, en todos los proyectos de ley, muchas veces esta andanada de proyectos de ley como esta, como la de la prohibición de la protesta política, que es otro proyecto de ley que se traen entre manos, siempre traen medias verdades. Meten algo interesante y bonito para a su vez después meter cosas abominables, diría yo. Mire, los problemas de la cultura
¿verdad? Aquí hay gente que pretende ultrarregular, hiperregular la sociedad, que la sociedad todo se controle por leyes, que todo se controle por reglamentos, y ya quieren llevarlo al extremo de que aún el pensamiento se controle por leyes. Esto es un tema de cultura, no es un tema de meter a la cárcel a la gente porque piense diferente, es un tema de cultura, ¿verdad? Lo que es eliminar la xenofobia, el racismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas expresiones de xenófobas? ¿A dónde quedan? Que promueven odio y que promueven discriminación. ¿Qué pasaría con ese tipo de expresiones, Fernando Zamora? Pero permítame un minuto, porque también tenemos en línea a Eva Lacuña. Él es abogado penalista y ha expresado sus críticas también a esta iniciativa. Un saludo para Eva, estamos abogado. tratando de establecer contacto también con doña Larisa Arroyo, quien es defensora de la propuesta. No hemos logrado todavía, ella se encuentra fuera del país, pero vamos a estar intentándolo para tener distintas voces en torno a este tema que, como bien decía Fernando Zamora, es una propuesta que está ya a las puertas de que se le dé el primer debate aquí en la Asamblea Legislativa. Adelante, Eva Lacuña, comparte usted la posición de Fernando Zamora en su totalidad, en algunas apreciaciones. ¿Cuál es su opinión? Buenos días. Buenos días, doña Laura, don Fernando y a los oyentes. En efecto, como bien señalaba don Fernando, el proyecto tiene buenas intenciones, pero una mala técnica legislativa y una redacción que es inadecuada para nuestro sistema. Lo primero que yo señalaría es que evidentemente se trata de tomar como patrón algunas legislaciones extranjeras y se olvida que nuestro sistema constitucional establece como principio que Costa Rica es una nación pluriétnica y pluricultural. A partir de ahí está la fuente o el amarre constitucional sobre el cual es válido que cierto tipo de conductas que resulten discriminatorias para personas en razón de su género, de su raza, de sus creencias, de su ideología, resulten ser afectadas en la dignidad de la persona. El problema está en que el fenómeno digamos, de las conductas discriminatorias que se ha exacerbado a partir de la existencia de las redes sociales, no se regula prohibiendo y sancionando lo que las personas piensan, porque eso es entrar en el fuero interno del ser humano, y ahí el Estado no debe, por lo menos un Estado democrático, no debe intervenir. En el momento en que el Estado pretende intervenir en el fuero interno de las personas, vamos a ver ejemplos históricamente que es propio de regímenes totalitarios, de izquierda y de derecha. O sea, no es un tema ideológico, sino que es un tema de totalitarismo, de lo que se llama o se denomina estados policiales. Me parece que el primer gran defecto que presenta el proyecto es que no diferencia cuando la manifestación de la persona se hace en privado o en público. Entonces, cualquier conducta, aún en el ámbito privado, piense en una reunión de amigos, piense en una, qué sé yo, tertulia en un café, van a ser objeto de sanción. Lo segundo, no establece un vínculo entre las conductas que se supone se están prohibiendo y la verdadera afectación al bien jurídico, que es la dignidad de la persona. En el derecho comparado, en legislaciones europeas y latinoamericanas, lo que se establece es que se sancionan conductas en ámbitos públicos que efectivamente lesionen la dignidad de las personas. Lo que no está ocurriendo en el proyecto actual, que lo único que sanciona es las manifestaciones que realicen las personas en cualquier ámbito y que se interpreten como discriminatorias, independientemente de que se pueda determinar que están afectando la dignidad de las personas. Y por otra parte, incluye de una manera muy difícil de comprender dentro del tema del genocidio un acápite donde se pretende sancionar a las personas que desconozcan
la existencia histórica de los genocidios en general. Y eso es sancionar la estupidez de las personas. O sea, si una persona pretende desconocer las realidades históricas de los genocidios que han ocurrido en la humanidad y siguen desgraciadamente ocurriendo, el Estado no puede pretender sancionarlo por ser tonto. Ese tipo de conductas que incluye el proyecto lo que demuestran es, digamos, buenas intenciones, pero una incursión en los ámbitos absolutamente privados de las personas que es inadecuado e indebido. Me parece a mí, además, creo que aquí don Fernando tiene mucho mejor criterio que yo, sesgos que afectan la constitucionalidad del proyecto. Permita preguntarle a los dos, ¿qué sucede, digamos, cuando, es que aquí hay libertades que están disputándose de alguna manera? ¿Qué pasa cuando una persona xenofóbica reproduce discursos de odio contra personas extranjeras y por otro lado está en disputa el derecho a la libertad, bueno, basados en el derecho a la libertad de expresión? ¿Qué pasa allí? Está el derecho a la libertad de expresión, pero por otro lado tenemos discursos xenofóbicos u homofóbicos, ¿verdad? O lesbofóbicos contra los grupos LGTBIQ, en fin, contra ese tipo de poblaciones que tenemos en el mundo. ¿Qué sucede con esa disputa que se da entre un discurso de odio, ¿verdad? Y el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo hacemos allí para no caer precisamente en violentar ninguno de los dos? Pero lo cierto es que las personas no tienen por qué recibir discursos de odio de ese tipo. Tal vez como Ewal está en teléfono, démosle prioridad. Vamos a ver, adelante, Ewal Acuña. Gracias. A ver, las libertades y los derechos no son absolutos. Eso es una cosa que hay que tener claro, y tampoco todos son iguales. Hay jerarquías que se tienen que respetar. La libertad de expresión tiene un límite constitucional y legal, y es el respeto a la dignidad de las personas. Y ya existe. Usted, doña Laura, lo sabe. Un medio de comunicación no puede difamar, no puede injuriar, no puede calumniar a una persona, afirmando el ejercicio de la libertad de expresión. Hay consecuencias penales para eso. Cualquiera de nosotros que injurie, calumnie o difame a otra persona tiene que asumir las consecuencias penales y civiles que de eso derivan. De manera que el proyecto tiene que corregirse para efectivamente prohibir y sancionar las conductas discriminatorias que afecten la dignidad de las personas. Y entonces ahí sí, corregir la redacción de manera que cuando yo exteriorizo mi pensamiento que lesiona el derecho a la integridad moral de la persona, a la dignidad que es inherente a todo ser humano, tengo que asumir las consecuencias y las sanciones que se me atribuyen. Pero es que la forma en la que está redactado el proyecto es tan mala, tan genérica y tan arbitraria, que lo que más bien está es simplemente pretendiendo sancionar el fuero interno de las personas por el pensamiento y por la expresión que no causa por sí misma lesiones. Lo que hay que establecer claramente y corregir la redacción es en aquellos casos en que las expresiones de las personas públicamente afecten la dignidad de las personas. Tenemos ejemplos recientes. El año pasado se convocó en un acto claramente xenofóbico a una manifestación en el Parque de la Merced. Correcto. Por parte de algunos grupos. Eso es una conducta que tiene que ser sancionada. Yo no creo que haya alguien que diga lo contrario, pero no en la manera, en la forma que está redactado el proyecto. El proyecto tiene una buena, digamos, una buena intención, pero una pésima redacción, y me parece que es utilizado de manera arbitraria para introducirse en lo que pareciera ser una tendencia, digamos, reiterada en el último año, en el fuero interno de las personas, donde no se debe permitir bajo ninguna circunstancia que el Estado pretenda regular las conductas de las personas.
Permítame, don Fernando, voy a leer comentarios porque ustedes están generando muchísima opinión. Por ejemplo, Jonathan González dice lo siguiente: hace muchos años que existen leyes contra la discriminación como la ley 7600. Y todavía tenemos que dar la lucha para que al menos se cumpla un poco. ¿Por qué no empezar por cumplir las que tenemos rigurosamente? Olman Vargas opina: qué triste escuchar a alguien descaradamente hablar por su derecho a discriminar personas. Juan José Espinosa dice: sí, claro, si las organizaciones que discriminan, violentan, discriminar, por ejemplo, no contratar a alguien por alguna razón de raza, ideología política, orientación secular, etcétera, el señor malinterpreta. Genori Cordero dice: totalmente de acuerdo con don Fernando Zamora y el señor Eva Lacuña, ya esto es demasiado, esto es totalitarismo. Bueno, esas son las diversas opiniones que hay sobre el tema. Agregar algo es ¿Cómo hacemos allí? Cuando hay expresiones de odio como la que se dio, plenamente coincidente basados en la libertad de expresión. Déjeme Fernando Zamora, conversar, vea, totalmente coincidente con Ewald. O sea, por supuesto que, como le digo, hay medias verdades que uno podría pensar en proteger muy bien, ¿verdad? Pero entonces hay que determinar exactamente cuál es la conducta que se quiere castigar. Ewald lo plantea bien porque Ewald es un penalista muy bueno, por cierto, y él, entonces él lo que dice con toda corrección es: mire, si se quiere, por ejemplo, sancionar una expresión xenófoba, entonces hay que determinar claramente la conducta. O sea, usted no puede plantear que quiere presentar un proyecto de ley, ¿verdad?, para castigar con cárcel a las personas que emitan o que pertenezcan a organizaciones políticas cuya opinión discrimine, porque usted lo que está haciendo prácticamente es una pues una normativa totalitaria. Le voy a dar un ejemplo. La gente entiende bien con ejemplos. Mire, yo este sábado pasado me publica, yo escribo para el diario La Nación, la página 15, me publica, por ejemplo, un artículo en donde yo hago una crítica a ciertas corrientes en lo que se llama el biopoder o la bioética también. Entonces, dentro de las críticas que yo hago la crítica a una corriente que es muy propio de las sociedades mercantiles de bienestar, en donde, por ejemplo, se está dando que personas venden anónimamente, digamos, esperma. Doy para dar un ejemplo, ¿verdad? Di otros ejemplos, pero voy simplemente a citar ese. Venden esperma, ¿verdad? Y entonces alguien lo compra y el niño nace finalmente por las técnicas de fecundación. Exacto. Entonces el niño nace sin conocer nunca a su padre. Entonces yo indico ahí en el artículo, yo indico que eso evidentemente es un atentado contra el derecho de los menores de conocer a sus padres. Bueno, un señor José Mario Araya Muñoz, un señor José Mario Muñoz me contesta el lunes precisamente diciendo que yo lo que hago esa es una opinión de odio, que cómo yo discrimino, cuando es una opinión estrictamente racional, ¿verdad? Es una expresión del pensamiento. Perfectamente con esta ley, una persona o esa policía de pensamiento puede determinarme que el solo hecho de haber expresado yo algo así ya amerite que a mí me metan a la cárcel. Estamos hablando de que es una norma en donde va a ser una policía del pensamiento el que va a decir, o sea, el Estado, qué es discriminar y qué no, ¿verdad? Entonces, todas estas corrientes y todas estas estos pensamientos o estas leyes extremas que se quieren imponer en América Latina y que muchas de esas vienen importadas de las sociedades del primer mundo de bienestar, ¿verdad? Y de las sociedades mercantiles de bienestar del primer mundo, ¿verdad? Entonces quieren imponerlas y cualquiera, por ejemplo, que difiera con estas leyes extremas que quieren imponer perfectamente esta policía de pensamiento puede decir
que eso es una ley de una opinión de odio y procesar penalmente y encarcelar a una persona porque opina diferente. Precisamente quiero comentarle, don Fernando, y para quienes nos están siguiendo, la iniciativa que se está tramitando fue presentada en el 2016 por la diputada Sandra Pisk, ¿verdad? También con el apoyo de Marvin Atencio, de Maureen Clark, de Rosibel Ramos y de Patricia Mora del Frente Amplio. Es interesante porque son diversas partidos políticos, y la Comisión de Derechos Humanos dijo en septiembre del 2017, cuando la delegación costarricense estuvo en Ginebra y rindió un informe ante la Comisión de Derechos Humanos, que el proyecto sobre crímenes de odio estaba en camino a ser aprobado. Es decir, que se requería que este proyecto en torno a crímenes de odio debería de haber sido aprobado, debe ser aprobado en este país. Es necesaria una legislación de ese tipo. Mire, esto... hay comisiones de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, es la misma comisión, esa misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU, recuerde que es la que dijo, Laura, esa comisión es la que dijo que en Costa Rica y en América Latina y en los países del tercer mundo había que imponer el aborto, ¿verdad? Esa comisión, esa es la misma comisión, la de la ONU de Derechos Humanos, es la misma comisión que creo que en octubre pasado dijo a los países de América Latina y del tercer mundo pero en especial esta comisión para América Latina fue la recomendación de que se aprobara el aborto, amén de una serie de iniciativas que son evidentemente incluso contrarias a los derechos humanos. Y vea qué curioso. Esa comisión, para que vea a qué grado se ha devaluado el concepto de los derechos humanos, ¿verdad? Que fuerzas que están sobre todo posicionadas en las burocracias internacionales, las bien pagadas burocracias internacionales, han posicionado una serie de iniciativas que representan precisamente una devaluación absoluta del concepto de derechos humanos. Increíblemente, la comisión, que es una comisión, y vea qué interesante, nada más formada por burocracia no electa popularmente, o sea, simplemente la misma burocracia de la ONU nombra funcionarios que muchos de ellos vienen de ciertos sectores, incluso de los lobbies de las farmacéuticas, etcétera, etcétera, nombran miembros de esa comisión que son simples burócratas, no electos popularmente por ningún país, ¿verdad? Y esos son los que se posicionan, se enquistan en las disque comisiones de derechos humanos y son los que se atreven a decir barbaridades como la recomendación de imponer el aborto en América Latina, que evidentemente el aborto es una de las más flagrantes violaciones a los derechos humanos. Esa es la devaluación del concepto de los derechos humanos. Entonces, que a mí me venga a decir esa comisión que en Costa Rica hay que poner una policía del pensamiento, no me dice nada. O sea, hay que educar a la gente precisamente, y ustedes como periodistas tienen la responsabilidad también de tener criterio y no vivir defendiendo este tipo de iniciativas solo porque vienen de afuera, ¿verdad? Es importantísimo tener ese criterio, ¿verdad? Porque en Costa Rica muchas cosas nos imponen precisamente porque la clase política se ha vuelto una clase política sin criterio, mediocre, que simplemente si le llegan de la burocracia normas, entonces hay que aprobarla sin ningún tipo de discernimiento. Bien. Muchas gracias a don Fernando por acompañarnos esta mañana. Hicimos varios intentos por tener a Larisa Arroyo. Habíamos acordado que íbamos a tener 2 voces para hablar sobre este tema, ponerlo en perspectiva, pero no fue posible contactarle, ya está fuera del país. Igual a Enrique Sánchez, igual a Patricia Mora, Sandra Pisk, en fin, legisladoras que estuvieron apoyando esta iniciativa para tener el balance, pero bueno, no fue posible. Le agradecemos muchísimo a Fernando Zamora. Vamos a tener que hacer una pausa porque ya tenemos que cambiar de tema. Reiteramos nada más para que lo tengan presente, hay serios problemas en la carretera Bernardo Soto en este momento en el sector de Villa Bonita. El tránsito está totalmente